Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la satisfacción de recibir de nuevo en esta tribuna al defensor del pueblo europeo y también el honor de que haya aceptado presentarle la defensora del pueblo español, doña Soledad Becerril. La tribuna es suya. Señor presidente de Fórum Europa, señor defensor del pueblo europeo, Nikóforos Diamandouros, señoras y señores, en primer lugar les agradezco que hayan tenido la amabilidad de sugerir mi nombre, de dar mi nombre como presentadora del profesor Diamandouros, y a todos ustedes les agradezco mucho su presencia, y al defensor le agradezco especialmente su presencia en España y su presencia en Madrid y la actividad que ha desarrollado estos días, la visita que ha hecho a la institución del Defensor del Pueblo de España, las conversaciones habidas. Le agradezco mucho su interés por todos nosotros. Es la tercera vez que el señor Diamandouros, el defensor, acude a este foro europeo en Madrid. Seguramente que su decisión de volver a esta tribuna es por el interés que tiene en mantenernos informados y contar sus experiencias y también sus reflexiones sobre Europa y sobre la tarea de un defensor del pueblo europeo, de Europa en estos momentos, ni más ni menos que en estos momentos. El profesor Diamandouros ha acumulado, tiene un historial académico y servidor público muy interesante y muy importante. Sus conocimientos que versan sobre distintos aspectos, pero muy especialmente ciencia política y filosofía, que son los tradicionales, los esenciales saberes griegos. Se licenció en la Universidad de Indiana y es doctor por la Universidad de Columbia. De su trayectoria docente destacan su actividad en el Centro Universitario Norteamericano de la capital, Atenas, donde desempeña la cátedra de Política Comparada. El defensor ha iniciado su experiencia en el campo de la garantía de los derechos de los ciudadanos, materia que nos ocupa a todos los presentes, estoy segura, cuando fue nombrado defensor del pueblo de Grecia y miembro de la Comisión Griega de Derechos Humanos entre el 98 y el 2003. Año, en el 2003, en que fue elegido como defensor del pueblo europeo, cargo que desempeña en la actualidad, pero nos ha informado que próximamente va a dejarlo ya, va a cesar por voluntad propia en sus funciones. Yo lo lamento. Tengo muy buena opinión de él por todos ustedes y ahora que ya nos hemos conocido y nos hacemos amigos, ahora se va. Y tenemos que volver a empezar otra vez. Pero todo hay que comprender que todo tiene su momento en la vida y cada uno tiene que saber escoger el momento para llegar, si es posible, y para retirarse también. El defensor del pueblo europeo ha sido pionero en el código, en la creación del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, código que a nosotros los españoles nos interesaría mucho. Practicar y practicarlo con eficacia. Es un código para examinar si hay o no mala administración y para dar unas pautas a los funcionarios de cómo deben desarrollar sus funciones. Yo
creo que todas estas tareas que ha hecho a lo largo de estos años pues, han beneficiado a esta figura del defensor y le han prestigiado. Señor defensor, todos sabemos que la Unión Europea atraviesa unos momentos muy difíciles. Las distancias que hay, culturales y distancias, no solo geográficas, entre el norte y el sur no son fáciles de reducir. A veces al sur le parece que el norte exige demasiado y que lo exige o nos lo exige en unos plazos muy perentorios, muy breves. Nos recuerda aquello de la paloma de Alberti. Es verdad que hay algunos países que tanto sus instituciones como los ciudadanos hemos sido laxos en nuestros gastos, poco rigurosos en la supervisión de algunas instituciones, incluidas las financieras, y la palabra ahorro no ha sido una palabra común en el sur. Pero se confiaba en la Unión porque había sido generosa y había sido y es garantía de estabilidades democráticas, hecho absolutamente fundamental. Los vientos han soplado muy fuertes y los cimientos para algunos se han tambaleado, pero la Unión sigue siendo el único gran proyecto internacional democratizador hoy en marcha. Es el único si miramos a todos los continentes. Y además es un proyecto que puede lograr una Europa moderna, una Europa innovadora, una Europa que sea verdaderamente una potencia y que vele al mismo tiempo fundamentalmente por los derechos humanos y por su cumplimiento. Mr. Diamandouros, let me say a few words. Señor Diamandouros, permítame que diga unas palabras. Este proyecto europeo no debería detenerse. Es posible que necesite una mejor comprensión por parte de sus gentes y de sus instituciones, o probablemente una mayor voluntad para llegar a un compromiso entre todos los actores involucrados, todas las partes implicadas. Pero ningún país, grande o pequeño, debe sentirse inclinado a abandonar este proyecto común. Si la responsabilidad del defensor del pueblo es defender los derechos de los ciudadanos europeos, también lo es dirigir a las instituciones europeas en el sentido de lo que piensan los ciudadanos europeos. Y los poderes del defensor del pueblo europeo residen en su capacidad de escuchar y de pedir a dichas instituciones que rectifiquen cuando sea necesario. De hecho, la democracia griega fue la que permitió a la gente vivir en sociedad con un propósito común de vida y de participación en los asuntos públicos. Y esto se lo digo a un defensor del pueblo europeo de origen griego y con un doctorado en filosofía. Yo creo que no podemos pedir más. Señor Diamandouros, le deseamos lo mejor en el ejercicio de su tarea, así como también en el futuro. Pero, por favor, defienda Europa. Muchísimas gracias. Buenos días.
Excelentísima defensora del pueblo, señor presidente de Nueva Economía Forum, don José Luis Rodríguez, estimados colegas, señoras y señores, es un gran placer para mí estar presente de nuevo en uno de los desayunos organizados por la Nueva Economía Forum y un honor dirigirme a una distinguida audiencia. Permítanme, en primer lugar, agradecer al presidente de este foro, don José Luis Rodríguez, el haberme brindado una vez más la oportunidad de estar aquí con ustedes. Quisiera dar las gracias igualmente a mi colega doña Soledad Becerril por su presentación y a los defensores del pueblo autonómicos que han venido hasta Madrid para presenciar esta conferencia. Nos enfrentamos a tiempos difíciles en Europa. Me refiero obviamente a los grandes problemas económicos y sociales vinculados a la crisis que está afectando a muchos de los Estados miembros de la Unión Europea. Pero me refiero también a la pérdida de la confianza de los ciudadanos en los gobiernos y las administraciones públicas. Las últimas estadísticas de Eurobarómetro sobre la confianza en la Unión Europea son de 2010. Señalan que la confianza cayó de 48% en otoño de 2009 a un 42% en primavera de 2010. Al mismo tiempo, el porcentaje de europeos que desconfía de la Unión Europea creció a un 47%, 7 puntos más. La confianza en gobiernos nacionales e instituciones políticas varía entre los países, pero la media es aún más baja que la confianza en la Unión Europea. Permítame ahora que cambie de idioma y de continúe en inglés. Antes de empezar mi conferencia, quisiera expresar de nuevo en inglés mi agradecimiento profundo a la defensora del pueblo español, la señora Becerril, por sus amables comentarios. Le voy a asegurar que, aunque me marche en octubre, no voy a dejar la familia de defensores del pueblo, porque al fin y al cabo es mi familia y seguiré muy cercano a ella, tanto en espíritu como en la realidad, porque seguiré trabajando con defensores del pueblo cuando vuelva a mi trabajo académico. Y tomo nota de lo que ha dicho usted sobre Europa, así como de la necesidad de colaborar y trabajar juntos. Aplaudo sus comentarios en este sentido, porque es colaborando como ciudadanos y como defensores del pueblo que podremos ayudar a los ciudadanos de la Unión Europea y a la Unión Europea en general a conseguir sus objetivos. Y ahora, si me lo permite, comenzaré a leer el texto que he preparado. Como politólogo, soy consciente de que hay una diferencia entre confianza y legitimidad. La mayoría de los ciudadanos no se identifican con la Unión Europea y con sus instituciones en la misma medida que lo hacen con sus estados o sus sistemas de gobierno. En otras palabras, nosotros, los que trabajamos para instituciones de la Unión Europea, no podemos recurrir a reservas históricas de legitimidad. Por esa razón, tenemos que demostrar a los ciudadanos de forma diaria que la función pública europea y las instituciones europeas merecen su confianza. Y esto solo se puede lograr ofreciendo un servicio cercano al ciudadano, que rinda cuentas, un servicio transparente que respete las normas éticas más elevadas. En mi conferencia de hoy voy a centrarme en la creciente importancia de la ética en la función pública, y en este contexto presentaré los principios de función pública que publiqué en junio del año 2012, con la idea de fomentar una mayor confianza entre los ciudadanos y las instituciones comunitarias, haciendo más explícitas las normas éticas que rigen la conducta de los funcionarios europeos. Aunque estos principios se hayan diseñado para el nivel de la Unión Europea, espero sinceramente que sirvan de inspiración para funcionarios a nivel nacional y regional también. Antes de entrar en detalles sobre
cómo debe ser el comportamiento ético en la administración pública. Y antes de hablar un poco más sobre esos principios de la función pública, me gustaría explicar brevemente cuál es el papel del Defensor del Pueblo Europeo. Una disposición para el establecimiento del Defensor del Pueblo se incluyó en el capítulo sobre ciudadanía, que fue una innovación importante introducida por el Tratado de Maastricht. La clara intención de esta disposición era acercar a la Unión Europea un poco más a sus ciudadanos, así como dar a la Administración comunitaria un rostro humano. Cada año recibo aproximadamente unos 2.500 quejas y reclamaciones de ciudadanos, empresas, ONGs, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones, e inicio cientos de investigaciones sobre supuestas malas administraciones llevadas a cabo por instituciones europeas. Cuando hablamos de mala administración o irregularidades administrativas, incluimos todo tipo de comportamiento administrativo pobre o inadecuado, desde un retraso en el pago de los proyectos europeos hasta la negativa a dar un documento o publicar una carta. Es muy importante decir que el Defensor del Pueblo Europeo no se ocupa de reclamaciones y quejas relativas a las administraciones nacionales o regionales, aunque estas afecten a la Unión Europea. Esas reclamaciones deben ser dirigidas al Defensor del Pueblo nacional o regional. En el caso de España tienen ustedes al Defensor del Pueblo de España, pero también hay toda una panoplia de defensores del pueblo regionales, muchos de los cuales me honran hoy con su presencia. España, por cierto, es uno de los países que mejor utiliza esta figura que es la institución del Defensor del Pueblo Europeo, tanto a nivel regional, nacional como europeo. Es el país que tiene mayor número de quejas y reclamaciones a nivel europeo, lo cual indica la buena opinión que tienen los ciudadanos españoles sobre nuestro papel. Las decisiones del Defensor del Pueblo no son vinculantes. Por el contrario, mi tarea consiste en persuadir a las instituciones europeas para que respeten los principios de la buena administración. En los casos en que es posible, intento conseguir un resultado en que ambas partes ganen, que satisfagan al reclamante así como también a la institución afectada. Mi trabajo se basa muchísimo en el Código Europeo de Comportamiento Administrativo, que fue redactado por el Defensor del Pueblo Europeo y aprobado por el Parlamento Europeo en el año 2001. Desde entonces, este código ha tenido una gran influencia y impacto en la función pública de la Unión Europea y se ha demostrado que es una herramienta muy importante a la hora de dar poder a los ciudadanos. El Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales han fortalecido aún más el papel del Defensor del Pueblo. La Carta también contiene el derecho a la buena administración, un nuevo derecho que está en el corazón de la tarea del Defensor del Pueblo Europeo. El derecho a una buena administración incluye el hecho de que tus asuntos sean gestionados imparcialmente, con justicia y dentro de un plazo razonable por parte de la Administración de la Unión Europea. Y este derecho está evidentemente muy relacionado con esa necesidad de mantener un alto nivel ético en las instituciones comunitarias. En el sector público, incluido el papel de la Administración Pública Europea, la ética ayuda a resolver algunos de los problemas fundamentales relativos a los valores nucleares que deben juzgar a los funcionarios en su toma de decisiones. No hay nada que erosione más rápidamente la confianza que cuando un ciudadano sospecha que hay una conducta poco ética por parte de su administración pública. Pero quiero dejar claro inmediatamente que el papel del Defensor del Pueblo no es luchar contra el fraude, la corrupción o cualquier otro tipo de conducta ilegal en las instituciones comunitarias. Hay un organismo especial que se encarga de esta tarea, además de otras, y que es la Agencia Europea Antifraude, conocida por sus siglas en inglés como OLAF. Como Defensor del Pueblo, yo solo participo marginalmente en estos asuntos, porque de hecho a veces recibo reclamaciones y quejas de denunciantes que han dado información a la OLAF y que no están satisfechos con la respuesta que les ha dado la OLAF. Mi principal tarea como Defensor del Pueblo Europeo es muy diferente a la de OLAF. Sin ser autocomplaciente, creo que la conducta ilegal es
poco frecuente entre los funcionarios comunitarios y que los mecanismos que existen para prevenir y detectar ese tipo de conductas suelen funcionar de manera eficaz. Por eso yo siempre digo que una parte importante de mi misión es fortalecer y asegurar que se mantiene un alto nivel de conducta y de ética en las instituciones de la Unión Europea. Es decir, mi papel, como yo lo veo, es fomentar, ayudar a la Administración comunitaria para que siente las bases necesarias para que haya honestidad y legalidad. Y eso significa que el defensor del pueblo tiene que hacer algo más que simplemente comprobar que la Administración cumple las reglas. Por supuesto que es importante no incumplir las reglas, pero la Administración de la Unión Europea debe aspirar a algo mejor, algo más elevado que simplemente decir se han cumplido las reglas. Los ciudadanos esperan también que los funcionarios públicos sirvan el interés público, que gestionen los recursos públicos correctamente en su trabajo cotidiano y que tomen las decisiones con justicia. Un servicio público justo, fiable y una toma de decisiones predecible inspiran confianza. La integridad, la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública son prerequisitos para que haya confianza en el pueblo como piedra angular del buen gobierno. La confianza depende de la creencia o de la fe en la integridad de los funcionarios de los que se espera que se comporten de tal manera que soporte el escrutinio público y que inspire confianza en sus interlocutores. Los demandantes muchas veces plantean reclamaciones sobre el gobierno de las instituciones de la Unión Europea. Cuestiones como acuerdos de rendición de cuentas, la representación de los distintos intereses en la toma de decisiones, conflictos de interés y otros aspectos éticos. Uno de los casos más prominentes que hemos tenido recientemente ha sido una reclamación, una queja de una ONG con respecto a los miembros del Grupo de 30 en el Banco Central Europeo. Es un grupo compuesto de altos representantes de bancos centrales, de organismos financieros internacionales, bancos privados y empresas de inversión, además de políticos y académicos. Esta ONG que ha planteado esta queja decía que la independencia, la reputación y la integridad del Banco Central Europeo se estaban viendo socavados por el hecho de que Mario Draghi formaba parte de ese grupo. El demandante calificaba el grupo como lobby dedicado a promover intereses privados y hacía un llamamiento para que el señor Draghi dimitiera como miembro de ese grupo de los 30. Después de analizar cuáles eran los miembros de ese grupo, cuál era su financiación y sus objetivos, llegué a la conclusión de que el hecho de que el presidente Draghi fuera parte de ese grupo era compatible con su papel. Sin embargo, sugerí que en aras de la transparencia, en la página web del banco debería hacerse publicidad y decirse que el presidente del Banco Central Europeo era miembro de este grupo. Mis experiencias con ese código de buen comportamiento, buena conducta administrativa, me han llevado a creer que los ciudadanos europeos esperan que las personas que trabajan a todos los niveles de la Unión deben comportarse de acuerdo con un alto nivel ético y, por lo tanto, pienso que sería útil redactar un documento que identifique de manera sucinta e inteligible los principios éticos que deben aplicarse a la gestión de asuntos de la Unión Europea. Por eso entré en contacto con los defensores del pueblo nacionales dentro de la red europea con el fin de obtener información sobre qué documentos hay a nivel nacional en este sentido. En cuanto a los principios, tomé nota de las mejores prácticas de los Estados miembros e invité a los ciudadanos, a los grupos de interés y a otras organizaciones a hacer comentarios dentro de un proceso de consulta pública. En total recibimos 54 contribuciones de ciudadanos, individuales y organizaciones, asociaciones, instituciones europeas y de otras agencias y organismos. Y estos comentarios y estas contribuciones realmente influyeron mucho en la redacción de estos principios. Finalmente, identificamos 5 principios de la función pública. El primero, compromiso con la Unión Europea y sus ciudadanos. En segundo lugar, integridad. En tercer lugar, objetividad. En cuarto lugar, respeto a los demás. Y, finalmente, en quinto lugar, transparencia. Los funcionarios deben ser conscientes de que las instituciones comunitarias están ahí para servir los intereses de la Unión Europea y de sus ciudadanos. Por eso
El compromiso con la Unión Europea significa que deben ser conscientes de la confianza que deposita el público en ellos y dar un buen ejemplo a los demás. En segundo lugar, el principio de integridad. Los funcionarios deben comportarse de manera que puedan someterse al escrutinio público con éxito. No deben incurrir en ninguna obligación económica u otra que pueda influir en la realización de sus funciones, incluida la recepción de regalos. Los funcionarios deben hacer todo lo necesario para evitar conflictos de interés o que pueda parecer que hay conflictos de interés y deben reaccionar inmediatamente para resolver cualquier conflicto que se produzca. Y esto incluye una vez que hayan dejado su puesto. En los últimos años he recibido muchas quejas sobre supuestos conflictos de interés, algo que demuestra que el público, que la gente cada vez es más vigilante y está más al tanto del comportamiento ético en este sentido. La manera en que yo defino los conflictos de interés tiene mucho que ver con el funcionamiento de la OCDE. La idea fundamental es que este término, conflictos de interés, hace referencia a situaciones en las que los intereses privados y afiliaciones de un funcionario público crean o parecen crear un conflicto con la buena realización de sus deberes oficiales. Los intereses privados no se limitan a los financieros o al hecho de que el funcionario se beneficie personalmente de manera indirecta. Un conflicto de interés puede ser, por ejemplo, cualquier actividad legítima a nivel privado, afiliaciones personales o familiares e intereses familiares, en caso de que esos intereses se pueda considerar de manera razonable que pudieran influir inadecuadamente en la realización de sus funciones. Y aquí me gustaría subrayar dos aspectos que he aprendido en mi experiencia con estas reclamaciones. Primero, las instituciones de la Unión Europea no pueden pedir simplemente a sus funcionarios que declaren que no están en una situación de conflicto. Lo que deben hacer es hacer que estos individuos hagan una declaración de intereses, pero la institución tiene que decidir si hay conflicto o no y cómo abordarlo. En segundo lugar, las instituciones tienen que evitar incluso el que parezca que hay conflicto de interés. No es suficiente con decir que no hay evidencia de ningún impacto en la toma de decisiones. Mi oficina también se ocupa de un montón de lo que se llaman casos de puerta giratoria, un término que se utiliza para describir que tiene mucho que ver con los conflictos de interés. Para ilustrarlo, como ejemplo, yo llamé a la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea en Parma para que fortaleciera sus reglas y procedimientos para evitar posibles conflictos de interés en ese tipo de casos, de puerta giratoria, como lo llamamos. Esto lo hice después de recibir una reclamación de una ONG alemana que decía que la EFSA no había sido capaz de resolver un conflicto de interés que había surgido por el traslado de un jefe de unidad de EFSA a una empresa de biotecnología. Y hace algunas semanas inició una investigación sobre cómo la Comisión Europea pone en práctica sus reglas relativas a conflictos de interés en casos de puerta giratoria. Y esto lo hice después de recibir una reclamación de varias ONGs. Como primer paso, le he pedido a la Comisión que me dé una lista de casos potencialmente relevantes con los que se haya tenido que enfrentar en los últimos 3 años y luego decidiré qué archivos voy a investigar. En caso de que encuentre algún indicio de que hay un problema sistémico, consideraré la posibilidad de hacer una investigación por propia iniciativa sobre el asunto. Otro de los principios es la objetividad. Los funcionarios públicos deben ser imparciales, abiertos de miras y deben guiarse por la evidencia. Deben estar dispuestos a reconocer y corregir sus errores. En procedimientos relativos a evaluaciones comparativas, los funcionarios deben basar sus recomendaciones y decisiones solamente en el mérito y otros factores estipulados en la ley. Los funcionarios públicos no deben discriminar ni permitir que su
sus gustos o disgustos, sobre todo con respecto a personas, influyen en su conducta profesional. En cuanto al respeto a los demás, los funcionarios públicos deben actuar con respeto mutuo y respetando a los ciudadanos y expresarse siempre con un lenguaje claro y sencillo. Finalmente, transparencia. Los funcionarios públicos deben estar dispuestos a explicar sus actividades y dar razones por las que actúan como lo hacen. Deben mantener un historial de lo que hacen y aceptar el escrutinio público de su conducta. Permítame que hable un poco de este último principio. En un eurobarómetro especial que llevé a cabo junto al Parlamento Europeo, un 42% de las personas entrevistadas dijeron que no estaban satisfechas con el nivel de transparencia en la administración de la Unión Europea. Además, la queja más común era la falta de transparencia en la administración comunitaria. Esta alegación, de hecho, es la base de una tercera parte de todas las investigaciones que llevamos a cabo cada año. Incluye la negación a dar información o documentos. Me preocupa mucho el resultado de esta encuesta y el hecho de que haya tantas quejas relativas a la falta de transparencia, porque una administración transparente que rinda cuentas a nivel europeo es algo clave para que los ciudadanos confíen en la Unión Europea. Como probablemente habrán visto, estos 5 principios no son nuevos, ni tampoco pretendíamos que lo fueran. Todo lo contrario, representan las expectativas actuales de ciudadanos y funcionarios públicos. Además, ya están incorporados tanto de manera explícita como implícita en las regulaciones de personal de la Unión Europea, así como en otros documentos como las regulaciones financieras y el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa. Sin embargo, el Defensor del Pueblo fue la primera institución en redactar estos principios de esta manera y, por lo tanto, representan un resumen de alto nivel de las normas éticas aplicables a todos los funcionarios públicos de la Unión Europea. También son un componente esencial de esa cultura de servicio que tan importante es para la administración pública comunitaria. Recordar esos principios ayuda a los funcionarios públicos a entender y aplicar las reglas correctamente y les puede guiar a la toma de buenas decisiones en situaciones en las que van a ejercer su buen juicio. Una manera de poner en práctica estos principios es con reglas detalladas, reglas que existen, por ejemplo, en asuntos como la prevención y regulación de conflictos de interés. Como algunos de los que contribuyeron a esta consulta pública nos dijeron, es necesario tener más reglas y mejores reglas. Pero es importante decir que estos principios de la función pública no pretenden sustituir dichas reglas. Es igualmente importante decir que los principios fueron redactados para los funcionarios públicos de la Unión Europea. Y en su elaboración yo intenté expresar una serie de ideas fundamentales que son relevantes a todos los funcionarios, no solamente los que tienen responsabilidades de gestión o de liderazgo. Y en este contexto quiero mencionar que los miembros de instituciones, por ejemplo, los miembros de la Comisión, el Tribunal de Cuentas, el Parlamento, así como los jueces del Tribunal de Justicia, no son funcionarios públicos. Sin embargo, también estas personas pueden considerar que esos principios les son relevantes como fuente de inspiración en relación con sus responsabilidades. Permítanme concluir diciendo que una administración pública eficaz y efectiva puede desempeñar un papel muy importante a la hora de prestar los servicios que esperan los ciudadanos en estados democráticos modernos. El no poder ofrecer estos servicios de esta manera supone un riesgo de debilitar la legitimidad de las instituciones democráticas a los ojos de los ciudadanos, sobre todo en momentos de crisis como el actual. Una administración pública eficaz puede tener un impacto directo y sustancial en la calidad de la democracia que se ofrece a los ciudadanos en un orden legal determinado. Para ser efectivas, las administraciones públicas deben respetar los principios de la buena administración y cumplir las normas éticas más elevadas. Por encima de todo, tienen que tener una cultura de servicio a los ciudadanos, que sea la filosofía que les guía en su conducta, en la conducta de los funcionarios públicos en sus gestiones diarias con ciudadanos y asociaciones. Espero que el haber hecho explícitos estos 5 principios de la función pública ayude a generar un diálogo constructivo y continuo entre
funcionarios y el público, incluidas aquellas entidades económicas que necesariamente están en contacto constante con los servicios públicos. Como ya he indicado antes, estas reflexiones se aplican sobre todo al nivel de la Unión Europea, pero ciertamente pueden servir también como inspiración a nivel nacional y regional en los distintos Estados miembros. Y es en este espíritu que se los presento estos principios hoy en este foro. Muchísimas gracias de nuevo por darme esta oportunidad. Gracias por su atención y paciencia. Y si tienen alguna pregunta, estaré encantada de contestarla. Muchas gracias. Muchas gracias, defensora. Gracias, defensor del pueblo europeo. Tenemos muchas preguntas. Voy a tratar de agruparlas y resumirlas para que usted pueda responder al mayor número posible de ellas. Constantino Casanueva dice: ¿no le decepciona que el Código Europeo de Buenas Prácticas en la Gestión Administrativa haya sido tan ignorado en la gestión administrativa en España, donde todos los partidos... Por favor, traductora, ¿puede repetir la pregunta o yo la leeré? ¿No le decepciona que el Código Europeo de Buenas Prácticas en la Gestión haya sido tan ignorado en la gestión administrativa en España, donde todos los partidos, muchas administraciones e instancias, incluso la Corona, están bajo la sospecha de la corrupción? Muchas gracias por la pregunta. Evidentemente, como sabrá, no puedo hacer muchos comentarios sobre asuntos a nivel europeo. Solamente puedo hablar de la Unión Europea. No puedo hacer comentarios sobre asuntos relacionados con el nivel nacional. Y ciertamente, en presencia de la defensora del pueblo español y del defensor de la Junta y de otras autonomías, yo creo que sería mejor que les dirigiera a ellos esa pregunta, porque son ellos los que se ocupan del nivel nacional y regional. No creo que deba decir nada al respecto, porque está claro que es algo que afecta al nivel nacional y regional. Defensor, que debería producirse una regeneración democrática, una especie de salvación nacional ante la corrupción, mediante mecanismos que de alguna manera transpongan a España el Código Europeo. Una vez más, la respuesta es que sí, totalmente de acuerdo en que sería muy deseable que los principios incluidos en el Código de Buen Comportamiento Administrativo, esos 5 principios para la función pública europea, sería realmente muy tranquilizador y muy bueno que se aplicaran a nivel nacional. Sin embargo, la decisión de hacerlo está en manos de mis colegas a nivel nacional y a nivel regional. Yo lo único que puedo hacer es recomendar, promover y hablar de este código, pero reconozco que es algo que es responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro y de cada región, pero por supuesto que aplaudiré cualquier movimiento que esté sentido. También quiero decir que este código ha sido muy aceptado y adoptado, y los principios de la función pública han sido también importados, entre comillas, a algunos Estados miembros. Pero mi papel solo consiste en promover este código, ofrecer más información sobre el mismo y dar la oportunidad para que otros lo adopten. Pero la arquitectura de la Unión Europea es como es. Y lo mismo ocurre con la figura del defensor del pueblo europeo. Respetamos totalmente, reconocemos cuáles son los límites de nuestro mandato y así lo tenemos que hacer. Manuel González Huesa, director general de la agencia de noticias Servimedia, dice: como defensor de los derechos de los ciudadanos europeos, ¿cree que las medidas de la Unión Europea en Chipre son aceptables? ¿Cree que es un ejemplo de lo que no se debe hacer? Pedro González, de Zoom News,
En relación con este mismo tema, le pregunta si no tiene la sensación usted de que los ciudadanos europeos se sienten más indefensos que nunca ante dirigentes que eliminan de un plumazo derechos y garantías que se daban por inamovibles, por ejemplo, con la seguridad de los depósitos bancarios. Permítame que haga un comentario en primer lugar. Soy consciente de que estamos en un momento de grandes tempestades, podríamos decir, en esta crisis y también por la situación de la Unión Europea, ahora que la crisis ha afectado tanto a Chipre y donde hay tantas dificultades, ¿no?, con el tema de los depósitos bancarios. Pero les pido que, por favor, recuerden que yo no represento a la Unión Europea. Yo solo represento a una institución de la Unión Europea cuya responsabilidad es recibir quejas y reclamaciones contra instituciones comunitarias. Y en mi mandato me prohíben expresamente que haga comentarios relativos a la política de la Unión Europea. Así que, aunque agradezco que me haga preguntas sobre temas de mucha actualidad y de alto contenido político, mi respuesta es que realmente no tengo todo el conocimiento necesario como para poder dar una respuesta fundada, que, por otra parte, debería dársela el Banco Central Europeo o la Comisión Europea. Dicho esto, soy plenamente consciente, como defensor del pueblo europeo, del tipo de problemas que están surgiendo en los Estados miembros y que afectan a la vida diaria de sus ciudadanos. Pero, bueno, estos son problemas que solamente pueden resolver los defensores del pueblo a título nacional. Hasta la fecha no he recibido ninguna queja ni reclamación relativa a Chipre, lo cual es natural porque es un problema que ha surgido esta semana, pero en caso de recibir alguna reclamación o queja, la analizaré con mucho cuidado y, si está dentro de mi mandato, la gestionaré. Y, como decía la señora Becerril, y a los adjuntos y a otras personas, cuando nos reunimos el pasado martes, he recibido muy pocas quejas dentro de mi mandato que tengan que ver con la crisis financiera. Adena le dice: en tiempos de crisis hay más propensión de las administraciones a vulnerar derechos humanos en un afán recaudatorio. ¿Cuál es su opinión sobre la exigencia de pago de una tasa judicial para acceder a un tribunal que obligue a las organizaciones no gubernamentales a su pago en juicios en que no obtienen estas organizaciones ningún beneficio económico? Esta sesión se está convirtiendo en una sesión muy interesante. Me están haciendo un montón de preguntas nacionales y ya les he dicho que no tengo autoridad para intervenir en esos casos. De nuevo, tengo aquí a mi izquierda sentada la defensora del pueblo de España. Y si hay alguna queja o reclamación relativa a la justicia o legalidad o falta de ilegalidad de ciertos tipos de prácticas, por lo que yo entiendo del sistema español, que no conozco tan bien, eso significa que, bueno, el sistema hace que, para que haya una decisión sobre si esto es legal o justo, pues tienen que dirigirse al defensor del pueblo o a los tribunales. Pero, bueno, puedo decirles que este es un tema del que yo no me he ocupado a nivel europeo y es un asunto complicado, por lo que veo. Pero tengan en cuenta que es algo que tiene que ver con el orden legal nacional. Por lo tanto, se debe decidir a nivel nacional. Y son los abogados los que tienen que batallar al respecto, ¿no? Ellos saben qué es lo que pueden hacer. No puedo decirle nada. Lo siento mucho. Siento tener que responderlo de la misma manera una y otra vez. Pero es que el tipo de preguntas que me están planteando tienen que ver con el funcionamiento diario de la política nacional, que incluso aunque tuviera mi propia opinión al respecto, que las tengo, no puedo expresarlas. Bazán dice: en España muchos ciudadanos tienen la percepción de que la justicia está politizada. Y le pregunta si en Europa los máximos responsables de la justicia también son elegidos por los políticos.
Los jueces a nivel europeo, bueno, hay 3 tribunales. El Tribunal Europeo de Justicia, que es el más alto tribunal de la Unión Europea, el Tribunal General, que sería el equivalente a un tribunal de primera instancia a nivel nacional, y luego el Tribunal de Función Pública, que se ocupa de querellas relativas a funcionarios. Ninguno de estos jueces son elegidos por el Parlamento Europeo ni por los políticos de la Unión Europea. Esencialmente son nombrados por los Estados miembros, pero antes de asumir sus deberes tienen que ser sometidos a un escrutinio de un panel de expertos que tienen que asegurarse de que cumplen los requisitos mínimos de competencia, experiencia y que encajan con el perfil necesario para realizar el trabajo de juez a nivel de la Unión Europea. Pero mi respuesta es que no son elegidos por políticos. Rafael Ribó, síndic de Cataluña. Muchas gracias. Puedo dar fe en 9 años de colaboración que estamos ante un gran europeo y un ombudsman excepcional, siguiendo los pasos de su predecesor, Jacob Söderman, y con un gran sentido de colaboración con todos los ombudsman de Europa a cualquier nivel, sin ningún afán de jerarquía y con un gran intercambio y fluidez para resolver problemas. Me gustaría entrar en un problema que en España está muy presente hoy, que es el de la transparencia, que a mi entender se nos está ocultando para no entrar de verdad en el derecho de acceso a la información. No es que es mucho más importante que el posible striptease que haga un político o una institución como concesión al pueblo, que todo el mundo tenga el derecho de acceso a la información, como en Europa se estipulan los códigos. Pero para no hacerle caer de nuevo en la respuesta, que la entiendo perfectamente, que no le hagamos entrar en temas de carácter español, le hago una pregunta muy sencilla. A very short time ago, the European Commission Hace poco tiempo la Comisión Europea habló de la resolución alternativa de conflictos o disputas, inclinándose más al control privado en lugar de público. Teniendo en cuenta la importancia creciente de los operadores, ¿qué nos puede decir al respecto? Gracias, Rafael. Gracias por tus amables palabras. Te las agradezco muchísimo. También para mí ha sido un placer trabajar con tu institución y otras instituciones españolas en los 9 años que llevo trabajando como defensor del pueblo europeo. Y me llevaré muchos recuerdos de la relación tan fructífera, tan constructiva, esa colaboración tan estupenda que hemos tenido. Y en este momento quiero decir algo porque mi relación personal con todas las instituciones, todas las defensorías del pueblo en España ha sido especialmente satisfactoria para mí. España tiene la suerte de tener una red muy sólida y dinámica de defensores del pueblo a nivel regional y nacional, y la verdad es que este es un privilegio que tiene este país. Es un privilegio para sus ciudadanos y ciertamente ha sido para mí un privilegio el poder colaborar con mis colegas en la resolución de quejas y reclamaciones que han sido muy numerosas, como dije antes, lo cual demuestra un alto nivel de participación ciudadana, ¿no? Por eso le doy las gracias a usted en público, a todos sus colegas. Por eso me voy a marchar de este puesto con unos recuerdos estupendos, una vez que termine estos 10 años tan plenos en el cargo, ¿no? Y en cuanto a la pregunta, bueno, voy a dar 2 respuestas. Primero, pocas veces me ocupo de casos sobre resolución alternativa de disputas. Pocas veces nos llegan ese tipo de casos. Sin embargo, sí que he expresado nuestra postura pública en el sentido de que la calidad de la democracia en cualquier sistema legal
se beneficia de la existencia de múltiples formas de ejercer derechos. O sea, el tener opciones, el que los ciudadanos tengan opciones también en la resolución de conflictos, demuestra la calidad de la democracia. El poder ofrecer a los ciudadanos otros recursos para la resolución de sus problemas, en lugar de solamente tener uno, que son los tribunales, en mi opinión, tanto como politólogo como defensor del pueblo, bueno, el hecho de que haya una sola forma de resolución de disputas demuestra que esa democracia tiene una menor calidad comparada con aquellas democracias que ofrecen a sus ciudadanos la oportunidad de elegir entre distintos medios alternativos, de ver respetados sus derechos. El defensor del pueblo, de hecho, es una alternativa a los tribunales. Y desde ese punto de vista, yo apoyo firmemente la existencia de otros mecanismos similares bajo esa rúbrica de resolución alternativa de disputas, ya sea la mediación, el arbitraje o cualquier otro tipo de mecanismo que ayude a los ciudadanos a disfrutar de sus derechos, ¿no? Y que les facilite el hacer las cosas más rápidamente, con menos dinero. Pero lo importante es que esto ayuda a la calidad de la democracia. El ofrecer opciones a los ciudadanos sobre cómo ejercitar sus derechos es una muestra de democracia. Pero a veces tener que elegir puede ser un dolor de cabeza. Es más sencillo no tener que elegir, porque en ese caso no hay alternativa y sabes lo que tienes que hacer. Ahora, cuando hay distintas opciones, tienes que sopesarlas. Y, como he dicho, esto es muy bueno para la calidad de la democracia de los ciudadanos, el aprender a tomar decisiones, elegir entre distintas opciones, porque eso hace que sean mejores ciudadanos, más conocedores, más sofisticados y, por lo tanto, la sociedad en general se beneficia. Defensor Carmen Cristóbal dice, en España existe no solo un defensor del pueblo a nivel del Estado, sino otros 17 cargos públicos con funciones similares en las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas. ¿No le parecen demasiados? ¿No cree que se dispersan esfuerzos y hay riesgo de interferencias y duplicidades? José Manuel Calderero dice, ¿qué opina sobre la supresión de los defensores autonómicos? ¿Es pérdida de calidad democrática? Y Julio Vidal dice, ¿son necesarios los defensores autonómicos? ¿Por qué no también los municipales? ¿Dónde está el límite? Gracias. Voy a invertir el orden de respuesta a la pregunta y contestaré de la siguiente manera. La decisión sobre si tener defensores del pueblo a más de un nivel, nacional, regional o local, es algo que tiene que decidir cada Estado miembro. En principio, no hay nada en contra de tener defensores del pueblo locales, regionales o nacionales. La cuestión más difícil es cómo se pueden organizar las cosas legalmente a nivel constitucional para que sea posible que estos distintos niveles de defensoría del pueblo funcionen de manera complementaria y que no haya conflictos. En la Unión Europea, con 27 Estados miembros, solamente 6 Estados miembros tienen defensores del pueblo regionales. El resto tienen solamente un defensor del pueblo nacional. Y un país, Italia, ni siquiera tiene un defensor del pueblo nacional. Ahora solo tiene regionales. Tenía defensores a nivel local y en Italia se ha eliminado ese cargo de defensores del pueblo locales, ¿no? En el Parlamento se decidió suprimir ese puesto. La razón oficial que se ha dado para eliminar a los defensores del pueblo locales, y por cierto, en Italia había muchísimos, más de 3.500. La razón oficial que han esgrimido en Italia ha sido una razón económica, financiera. La prensa y la comunidad académica han sugerido que las razones no eran únicamente de carácter financiero, que eran también de carácter político. Y yo no puedo hacer ningún comentario al respecto. Solo les puedo decir lo que se ha dicho, ¿no? O sea que Italia es un caso especial en ese sentido. Pero hay 6 países en la Unión Europea que tienen
defensores del pueblo regionales: España, Italia, Austria, Alemania, Bélgica y el Reino Unido. La experiencia de los defensores del pueblo a nivel regional en estos 6 países demuestra que hay una gran variación. En algunos países funcionan muy bien, en otros funcionan menos bien. Alemania no tiene un defensor del pueblo nacional porque lo que hay son comités de peticiones que se encargan de ese trabajo, con la excepción de 4 Länder que tienen ambas cosas, comité y defensor del pueblo. Y la experiencia en ese caso demuestra que, bueno, por ejemplo, en España la ley de las autonomías creó no un sistema federal, pero cuasi federal, ¿no? Es una estructura un poco especial. Pero en los casos en los que funciona el sistema de descentralización es muy bueno tener defensores del pueblo a nivel regional y local, porque estos pueden ofrecer acceso a documentos y a la justicia de manera más cercana a los ciudadanos. Y ese es el principio. El principio es, ¿realmente es necesario que los ciudadanos se dirijan a una única institución a nivel nacional? ¿No es más fácil que intenten resolver sus problemas en una entidad más cercana? La manera en que esto se hace depende, claro, de la capacidad organizativa de cada Estado miembro y también depende de la calidad de la administración pública. Por lo tanto, si la administración pública funciona bien a nivel local y regional, está claro que eso va a suponer un beneficio. La tendencia de la Unión Europea es una tendencia a la descentralización. De hecho, sí lo dice el principio de subsidiariedad, ¿no?, que alienta o que fomenta la descentralización. ¿Cuánta descentralización queremos? Bueno, eso lo tiene que decidir cada Estado miembro. La respuesta a la pregunta, por lo tanto, de si pienso que se deben eliminar, bueno, si funcionan bien, mi respuesta es, y le contesto como ciudadano, claramente no hay que eliminarlos, ¿no? Pero si no funcionan bien, entonces el dilema es, ¿se pueden mejorar antes de eliminarlos, antes de suprimirlos? Porque una vez más, la calidad de la democracia, la posibilidad de tener distintas alternativas está ahí. Pero si no funcionan bien, habrá que tomar una decisión difícil. Pero antes de suprimirlos, como han hecho los italianos y como lo están sufriendo, yo creo que habrá que decidir cómo se puede mejorar la calidad de las instituciones para que beneficie a los ciudadanos. De la revista Tiempo dice: con protestas como las que se suceden en Grecia, Portugal, España o ahora en Chipre, ¿cree usted que los europeos están suficientemente defendidos? Como defensor del pueblo de la Unión Europea, ¿ha intercedido de alguna manera ante los Estados miembros u otras instituciones de la Unión Europea para aliviar los efectos de los recortes sobre los ciudadanos? Agustina García Manzano, de Cantabria Occidental, dice: el blindaje presupuestario de los servicios públicos esenciales es defendible por la institución que usted representa. Todas esas cuestiones son muy importantes porque demuestran, una vez más, las dificultades que ha generado la crisis, ¿no? Y también se pueden imaginar las dificultades a las que defensores del pueblo como yo y como muchos de los que están aquí tenemos que enfrentarnos en las actuales circunstancias. Pero de nuevo quiero repetir que al menos a nivel de la Unión Europea mi mandato es analizar quejas y reclamaciones relativas a la administración pública europea, cómo la administración pública europea respeta la ley o la deja de respetar. Lo que no puedo hacer es tomar partido o decir cuál es mi opinión sobre esa ley, porque la ley la aprueba el Parlamento. Yo no tengo la autoridad de reclamar en caso de malas leyes. En inglés se dice: puedo resolver la mala administración, pero no la mala legislación. Bueno, la primera pregunta que habría que responder es: ¿estos problemas son problemas de mala administración o estamos hablando de
si la acción legislativa a nivel de los Estados miembros, en parlamentos elegidos, esas leyes restringen los beneficios o las prestaciones. Bueno, si lo que está ocurriendo es resultado de esa mala legislación, será muy difícil que yo intervenga a ese nivel. Sería más fácil que actuara el Comité del Parlamento Europeo. Y de hecho, yo cuando recibo una queja, una reclamación relativa a principios o cuestiones que tienen que ver con presupuestos, prestaciones o problemas de legislación a nivel de la Unión Europea, inmediatamente remito esa reclamación al Comité del Parlamento Europeo, porque es el órgano responsable, según la arquitectura constitucional de la Unión Europea, que debe recibir estas reclamaciones y quejas y resolverlas. O sea que hay un órgano que se ocupa de estas cuestiones. No es el defensor del pueblo, sino el Parlamento a través de su Comité de Peticiones. Otra cosa que preocupa o que ha preocupado a todos los defensores del pueblo en el último Congreso Mundial que se celebró en Nueva Zelanda el pasado noviembre. El síndic de Cataluña, el señor Ribó, estuvo allí, por cierto, como miembro del órgano central del Congreso Mundial. Y el tema de ese congreso fue cómo los defensores del pueblo se enfrentan a los retos asociados a la austeridad y el hecho de que los gobiernos en épocas de austeridad tienen mayores facilidades, ¿no?, a la hora de restringir prestaciones y todo tipo de cosas para que les salgan las cuentas. La respuesta es que los defensores del pueblo deben ser vigilantes, intentando defender en todo momento los derechos de los ciudadanos, pero al mismo tiempo tienen que intentar ser justos. Y este es un término difícil de traducir. En español creo que la palabra es justo, pero la palabra justo es muy parecida a justicia, y justicia y justo no es lo mismo en español. Simplemente quiero decir que este es un problema lingüístico en todos los idiomas de origen latino. Pero bueno, la justicia y la equidad es muy importante. Los defensores del pueblo tienen que garantizar la justicia y la equidad, evitar que se hagan cosas de manera injusta. Y el mismo tipo de dilema moral se plantea en su pregunta y se plantea en otro contexto. Desde el año 2001, tras el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, en Manhattan, ha habido una gran lucha en esta necesidad por conciliar la necesidad de una mayor seguridad y la defensa de los derechos fundamentales. Y en aras de aumentar la seguridad ha habido muchos gobiernos que han intervenido restringiendo algunos derechos fundamentales. Y los defensores del pueblo se han encontrado ahí en medio de estas situaciones. Hemos intentado hacer un esfuerzo por llegar a un equilibrio justo, equilibrado, siendo, por un lado, vigilantes, ¿no?, en la defensa de los derechos de los ciudadanos, pero al mismo tiempo siendo conscientes de que, desgraciadamente, vivimos en una época en la que hay crisis de todo tipo que imponen amenazas, ¿no?, que suponen amenazas para el orden democrático y para algunos de sus principios fundamentales. Representantes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales le preguntan sobre el mismo tema. Jesús Generero dice: ¿no debería incidirse especialmente en que los sistemas educativos incluyan la educación en los derechos y valores ciudadanos y humanos? Boti García Rodrigo dice: ¿por qué no incluir un sexto principio ético en el Código para proteger los derechos, sobre todo de las personas más vulnerables, como el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales? Muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta, una vez más, la respuesta es que, por supuesto, este es un tema que debe ser abordado a nivel nacional. ¿Por qué? Pues porque a nivel de la Unión Europea no tiene autoridad en materias relativas
a los servicios que se ofrecen a nivel nacional y lo que llamaríamos el estado de bienestar. Y esto incluye, por supuesto, la educación. Educación, sanidad, policía, servicios sociales, jubilaciones, cárceles, todas esas cosas son responsabilidad de cada Estado miembro. Y, de hecho, son cosas reservadas a cada Estado miembro, y la Unión Europea no tiene ninguna autoridad en materia de educación, por ejemplo. El único campo en el que la Unión Europea se mete en temas de educación es una vez que un ciudadano de la Unión Europea hace uso de su derecho fundamental de trasladarse de un país a otro, entonces, solamente entonces, entra en juego la dimensión europea. Pero por lo general esto no suele tener que ver con los derechos educativos, a menos que vayas de un país a otro y en ese otro país quieras disfrutar de ciertas cosas. Pero todo ello de acuerdo con las normas nacionales. Así que, aunque como ciudadano entiendo esa idea de incluir en el programa de estudios académico asuntos que fortalezcan los derechos fundamentales, incluido el derecho a la no discriminación por orientación sexual, está claro que este es un tema del que yo no me puedo ocupar a nivel europeo. Dicho esto, permítame que responda a su segunda pregunta y que le diga que la Unión Europea recientemente ha firmado su primer convenio con Naciones Unidas, el Convenio para la Protección de las Personas con Discapacidad. Y es defensor del pueblo europeo. Mi oficina está participando muchísimo en la supervisión y, según este convenio, bueno, pues va a haber toda una serie de cláusulas que tienen que ver con la no discriminación de grupos vulnerables. Y quiero dejar muy claro que con esto no pretendo sugerir que la orientación sexual caiga bajo la rúbrica de la discapacidad, por supuesto que no. Lo que sí le digo es que hay ahora un marco legal que a nivel de la Unión Europea refuerza la posibilidad de luchar contra la discriminación por distintas razones, entre otras la orientación sexual. Y finalmente, el defensor del pueblo europeo, en su estatuto y en otros instrumentos, cuenta con una declaración muy clara en el sentido de que somos una institución que no puede discriminar por razones de todo tipo, incluida la orientación sexual. Crespo, presidenta de UNICEF en España. Gracias, presidente. Muchas gracias, defensor, defensora. Gracias por esta sesión tan interesante y tan necesaria. Pido también disculpas porque mi intervención a lo mejor se sale un poco del ámbito de lo que estamos tratando y sobre todo de sus funciones, pero no puedo resistirme a levantar la voz por la infancia en unos momentos como estos, ¿no? Ahora en los países desarrollados empezamos a inquietarnos por la falta de transparencia y por la corrupción, porque hasta ahora pues el estado de bienestar no nos afectaba personalmente y ahora parece que ahí se está levantando la voz y ojalá eso sea un momento para cambiar las cosas desde el fondo, ¿no? Yo creo que hay que crear una nueva etapa, no es una nueva época. Pero sí quisiera, aunque sea solo una reflexión, el explicar o el presentar que el impacto en los derechos humanos de la falta de transparencia, de la corrupción, de las malas prácticas, del dinero negro traspasan las fronteras, ¿no? Que es verdad que ustedes, su función es defender los derechos de los ciudadanos de su ámbito, pero también es verdad que ahora ya no hay fronteras. Yo creo que poca gente sabe que uno de los negocios más lucrativos del mundo es la venta de niños, que uno de los negocios más lucrativos del mundo es la venta de órganos de niños, que uno de los negocios más lucrativos del mundo es la explotación sexual comercial infantil. Y eso no depende solo de algunos países que damos por corruptos eternamente, depende también de los países que nos damos por desarrollados y que ahora estamos empezando a levantar la voz ante la corrupción, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y ustedes, que son las instituciones que todavía tienen el respeto de los ciudadanos, creo que deberían levantar la voz de otra manera
unidos y haciendo algo de pedagogía también ante la sociedad, ¿no? Es una utopía, yo entiendo que es una utopía, pero creo que es algo que ya sociedades occidentales deben de conocer. La corrupción en nuestro ámbito tiene un impacto más allá de nuestras fronteras, que a su vez luego tiene un feedback hacia nosotros, ¿no? Y eso es importante, porque ahora es verdad, somos conscientes porque nos afecta personalmente, nos está afectando en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestros hijos, pero esto lleva muchos años, muchos lustros afectando ya más allá de las fronteras. Muchísimas gracias otra vez y nada más quería hacer esta reflexión. Thank you very much. Muchas gracias. Permítame responder a su comentario, a su reflexión, diciéndole dos cosas. Primero, esa distinción que vuelve loca a la gente. Bueno, mi responsabilidad no es luchar contra la corrupción, porque ya hay un órgano en la Unión Europea que mencioné que se ocupa de la corrupción, sobre todo cuando se producen actos ilegales relativos a la corrupción. Por otra parte, no es casualidad que yo decidiera hablar sobre ética ante este foro, en este país y en este momento. La ética se está convirtiendo en una gran preocupación a nivel de toda la Unión Europea. Y bueno, yo soy un gran defensor del comportamiento ético, de la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, en toda la Unión. Y de hecho he hecho mucho trabajo en esta materia. Así que, aunque no soy responsable de las actividades ilegales relativas, por ejemplo, a la explotación de niños y a todas esas cosas terribles que desgraciadamente están ocurriendo en nuestro mundo y de lo que no se libra el mundo desarrollado, como ha dicho usted muy bien. Bueno, como digo, aunque no soy responsable de nada de eso, mi institución, mi equipo y yo personalmente estamos muy preocupados por todo esto y en aquellos casos en los que podamos tomar medidas lo haremos. Afortunadamente, a nivel de la función pública europea no tenemos evidencia de que se produzca ninguno de estos delitos, ¿no? Y me alegro de que así sea, pero ciertamente una de las razones por las que tenemos esa red de defensores del pueblo en toda Europa, que nos reunimos cada 2 años a nivel nacional y regional, bueno, pues lo hacemos también para aumentar la conciencia que tiene la gente, concienciar a la gente de asuntos que deberían formar parte de la ética de nuestras democracias. Muchas gracias. Concluir con estas dos preguntas, si le parece bien. José Manuel González Huesa, de Servimedia, dice: ante su decisión de dejar de manera voluntaria su cargo de defensor del pueblo europeo, ¿su relevo debería provenir de un país del norte de Europa o cree que puede ser la oportunidad para un país como España, con larga trayectoria en esta institución? Carlos Luaces dice: insólitamente, porque no es frecuente, usted ha anunciado su dimisión voluntaria a partir de octubre. ¿Se va con alguna decepción acerca de la posible falta de apoyo recibido o con la íntima sensación de no haber logrado metas que se había planteado? ¿Cree que su sustituta o sustituto tendrán mayor fortuna? ¿De qué cree que dependerá? ¿Del perfil de la persona en cuestión o del país del que proceda y el apoyo que este Estado pueda concitar? Presidente, quiero darle las gracias por dejar esta pregunta para el último lugar y también a las personas que me la han hecho, porque es una manera muy buena de concluir, ¿no?, esta reunión, aunque estaré totalmente a su disposición para cualquier otra cosa que necesiten. Primero quiero decir que es el Parlamento Europeo el que decide a quién elegir como defensor del pueblo europeo. Por lo tanto, recaerá en la sabiduría de esos 700 y pico miembros de la sesión plenaria del Parlamento Europeo que se reunirán para votar al próximo defensor del pueblo europeo. O sea, será su sabiduría colectiva la que decidirá el origen geográfico de la persona que me sustituirá. Está claro que no hay ninguna regla que impida que haya un sistema de rotación.
Estadísticamente hablando, la verdad es que estamos en una situación de debilidad. Hasta ahora solamente ha habido 2. El primero fue del norte, el segundo del sur. Les diré que el nombre del primero era Soderman, que era hombre del sur, aunque venía de Finlandia. Y el señor Soderman me presentaba como el único griego nórdico que él había conocido, así que es posible que confundiéramos a nuestros electores. Pero la respuesta es que no hay criterios geográficos, no hay ningún requisito en cuanto a la procedencia geográfica del defensor del pueblo. Los únicos méritos son los méritos profesionales. ¿Y cómo va a decidirlo el Parlamento? Pues no lo sé. Los grupos políticos tendrán que tomar una decisión. Y estamos hablando de 754 votos, porque es un voto en plenaria. La institución del Defensor del Pueblo Europeo es la única institución en la que el Parlamento Europeo tiene responsabilidad exclusiva, en la que no participa la Comisión ni el Consejo. Y, de hecho, esto es un reflejo claro del principio democrático de la Unión a la hora de elegir su Defensor del Pueblo, ¿no? Por eso, yo estaré atento, al igual que todos ustedes, y seguiré con gran interés para saber cuál ha sido el resultado de esa sabiduría colectiva del Parlamento Europeo cuando deliberen a finales de este año. Y la segunda pregunta, voy a ser muy claro. Han sido 10 años maravillosos para mí. Me he beneficiado, he tenido un gran apoyo por parte de la Unión Europea, muchísimo apoyo del Parlamento Europeo, muchísimo apoyo de mis colegas de la Unión Europea, o sea que no me voy de este cargo con el sentimiento de no haber recibido el tipo de apoyo, el apoyo entusiasta y sustantivo de otras instituciones y personas. No, me marcho porque creo que 10 años ya es mucho tiempo. 10 años yo creo que es una cifra redonda, ¿no? Y bonita para considerar mi marcha. Y también me marcho porque después de 10 años he conseguido reestructurar la institución de manera sustancial. Cuando llegué había 38 miembros en mi institución, ahora somos 75, y dejaré en manos de otros la decisión de si lo hemos hecho bien o no. Prefiero que sean otros los que juzguen nuestro trabajo y no hacerlo nosotros mismos. Mi impresión es que, sobre todo con la ayuda de nuestros colegas de la Red Europea de Defensores del Pueblo, hemos conseguido subir el listón, ¿no?, a nivel de la Unión Europea y a nivel de los Estados miembros. Por eso me marcho con un profundo sentido de satisfacción y de gratitud, tanto con respecto a mis colegas como también en relación con las instituciones de la Unión Europea. Y me marcho porque nunca he dejado de pensar en mí mismo como académico. Voy a cumplir 71 años este año y creo que sería un poco arrogante intelectualmente por mi parte el empezar a escribir cuando tenga 80 años. Y me gustaría volver a escribir. Echo de menos la escritura. Y quiero tener tiempo para escribir sobre defensores del pueblo, sobre la democracia, que es algo que he hecho toda mi vida. Mi país, además, está pasando por una época muy difícil y me gustaría asumir de nuevo mi papel como ciudadano activo en mi país, mientras todavía tengo la capacidad mental y física para hacerlo. Y les puedo asegurar que me siento fenomenal, que estoy muy bien de salud, pero por otra parte no debemos ser arrogantes intelectualmente y pensar que el hecho de sentirme bien ahora, pues me voy a sentir bien siempre, ¿no? Así que la razón por la que me marcho es una razón personal. Para después de 10 años de contribuir mucho o poco a la Unión Europea, quiero poder volver a mi vida privada, mi vida cotidiana y asumir mi papel de ciudadano activo en mi país, sin que ello signifique que vaya a abandonar mi papel como ciudadano europeo. Seguiré actuando como ciudadano europeo, votando las elecciones, etcétera. Pero mi respuesta muy clara es que no tengo ningún sentimiento de decepción. Ha sido una labor muy enriquecedora, probablemente una de las cosas más importantes que he hecho en la vida, aparte de mi carrera académica. Y
Creo que me marcho de la institución de una manera que, bueno, permitirá al Parlamento elegir un sucesor que pueda seguir construyendo esa institución sobre los cimientos que hemos construido Salman y yo. Muchas gracias. Defensor, ¿aspira usted, esta pregunta es de regalo y discúlpeme. Sin problema. Sí, gracias. ¿Aspira usted a participar activamente en la política de Grecia? ¿Existe esa posibilidad? Aspiración. Qué palabra tan bonita y tan interesante. Me han ofrecido la oportunidad de trabajar en la política griega una y otra vez, pero nunca he aceptado. Siempre me he sentido más cómodo como observador y como alumno de la política, más que como participante activo, ¿no?, en la política. Y hago una distinción entre ser figura pública o persona o funcionario público y ser miembro activo de la clase política en el proceso electoral, ¿no? Entonces, la respuesta a su pregunta es que dejo este cargo sin ninguna aspiración concreta. Lo que pretendo hacer es lo que acabo de describir. Ha habido momentos en el pasado en los que me han ofrecido en mi país la oportunidad de participar en la vida pública y política, pero bueno, las decisiones las iré tomando sobre la marcha. No puedo decirles rotundamente que no tengo ningún interés, o que sí, que estoy interesado en entrar en la política. La política del sur de Europa es un tema que llevo estudiando 40 años, pero siempre me he sentido más cómodo como alumno que como participante. Me he sentido más cómodo actuando como defensor del pueblo, contribuyendo a mi manera a la democracia, intentando mejorar la calidad de la democracia, pero eso no significa solamente política electoral. No solamente se puede ayudar a la democracia siendo político, que es una profesión que yo respeto muchísimo. Hay otras maneras de contribuir a la calidad democrática de tu país y de sus instituciones. Por eso mi aspiración es contribuir a mejorar la calidad de la democracia en mi país, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues probablemente dependerá de las iniciativas que me lleguen de fuera. Y bueno, tendré que considerarlas y tomar una decisión. Las entidades que hacen posible este Fórum Europa, Red Eléctrica de España, BT y Asisa, va a despedir el acto don Ramón Casanueva, director en esta última. Buenos días. En nombre de los patrocinadores, quiero dar las gracias al profesor Nikóforos Diamandouros por su discurso y por el esfuerzo pedagógico que ha realizado también a través del debate. Hemos entendido que la organización social en un país moderno tiene que contar con la eficiencia administrativa y con un edificio, con un entorno legal correcto. Pero que si este entorno legal no tiene una infraestructura, unos cimientos morales, éticos, no vamos a tener la adecuada estabilidad. Tendremos inestabilidad y tendremos alarma social. De ahí, y a través de sus 5 principios de conducta, podemos llegar y apostamos por mejorar la calidad de la democracia. Principios que deben ser cumplidos por los funcionarios públicos de toda clase y hacer saber que los cumplen, es decir, dar ejemplo. Quiero también agradecer a la defensora española del pueblo, doña Soledad Becerril, su brillante presentación y a todos ustedes su asistencia y atención. Muchas gracias.